Buenas tardes, ingeniera. El día de hoy, junto con mi equipo conformado por Jean Pluna, Erea China, Santiago Campaña, Fabián Cóndor, Omar Catota y mi persona, les vamos a presentar cómo las variables meteorológicas influyen en la proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos. La investigación que vamos a presentar fue factores meteorológicos asociados al tizón de la espiga, fusarium, graminearum, Schweppes en trigo, Triticum y stevia. Como resumen de la investigación tenemos que el tizón de la espiga es causado por el Fusarium graminearum, un hongo que es una enfermedad que se presenta en la etapa de la floración en condiciones templado y húmedo, que reduce el rendimiento y calidad del grano. La investigación se llevó a cabo en el año de 1998 y 1999 con 4 variedades de trigo y en 4 y 5 fechas de siembra. Se registró la fenología, se recolectaron 100 espigas de cada genotipo y cada fecha de siembra, con los cuales se determinó el índice relativo de enfermedad, el IRE. Los valores del IRE se mueven en un rango del 0 al 1, donde el 0 significa que toda la espiga estuvo enferma y 1 que se encuentra completamente sana. Para la investigación se registraron datos de temperatura máxima, mínima, lluvia y mediante la regresión se evaluó el efecto del IRE sobre el rendimiento. En el año de 1998, según la regresión, se obtuvo un coeficiente de determinación del 0,68 debido al retraso de las fechas de siembra, y en el año de 1999 se obtuvo un coeficiente de determinación del 0,17. La relación IRE y los elementos meteorológicos mostraron una tendencia curvilínea con los siguientes valores críticos, con valores mayores a 11 grados centígrados en temperatura mínima, valores mayores a 16.5 grados centígrados en temperatura media y oscilación térmica, valores menores a 13.14 grados centígrados. Y en la precipitación con valores mayores a 30 milímetros. Buenas tardes, ingeniera. En este caso yo les voy a hablar acerca del cultivo de trigo, que ha sido uno de los más importantes en el estado de Jalisco, en México. En esta región se han generado variedades tolerantes a patógenos como el Fusarium. El tizón de la espiga, que es causado por el Fusarium, es otro de los problemas importantes en la producción de trigo. Esto se da en zonas templadas y semitropicales. Los síntomas aparecen en la espiga de acuerdo a la combinación de temperaturas, que van desde los 14 hasta los 20 y 25 a 30 grados centígrados como máximo. Cuando dicha enfermedad está presente en este cultivo, esta lo que hace responde acelerando su madurez, por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la relación de las variables del clima que favorecen a esta enfermedad en los Altos de Jalisco en el periodo de 1998 a 1999. Gracias. Bueno, ingeniera, muy buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre los materiales y métodos. El estudio se realizó en el campo experimental Centros Altos de Jalisco, del INIFA, en los ciclos de lluvia, que es de 1998 y 1999. En 1998 se utilizaron 3 variedades, que son las arandas F90, eneiras F94 y también la línea experimental Castrejón. En 1999 se implementó otra variedad, que es el batán F96. Variedades fueron sembradas en forma al azar en bloques de 100 metros cuadrados. Para realizar el estudio se tomó una muestra de 100 espigas aleatoriamente y se estrilló individualmente y se registró la cantidad de granos enfermos y granos sanos. Para determinar esto se tomó en cuenta la variable climática, que es la temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura media. También se tomó en cuenta la oscilación térmica y la precipitación. También les voy a hablar sobre el efecto del TEP. El efecto del TEP es tizón de la espiga por Fusarium. Esto se evaluó con el índice relativo de la enfermedad, que se obtuvo para cada variedad y por fecha de siembra. Bueno, buenas tardes, ingeniera. Yo les voy a hablar sobre los resultados de esta investigación. Bueno, como podemos ver en el gráfico aquí, podemos observar que en 1998, que es la línea de aquí, hay más presencia
de la enfermedad respecto a los días julianos. Los días julianos es más o menos para las fechas de siembra. Podemos ver que la pendiente del gráfico del año de 1998 está más marcada, aumenta notoriamente. En cambio, en 1999 podemos ver que la pendiente no disminuye, no es muy marcada. Aquí en 1999 indica que la relación fue más débil que en 1998. Como podemos ver aquí, como saben, como dijo mi compañero, mientras más se acerca al cero, quiere decir que existe más presencia de enfermedad. En cambio, si está más cerca del 1, es decir que no hay mucha enfermedad. Entonces, como podemos ver eso. Bueno, aquí también les voy a hablar sobre, como ya saben, las variedades que se sembraron fue Arandas F90, Eneida F94, Castrejón, Batán F96. Como podemos ver, son los registros del rendimiento del grano en cada año. Como nos damos cuenta aquí en esta tabla, en este cuadro, vemos que el 13 de julio fue sembrado en 1998, pero como podemos ver, no hay un buen rendimiento. En cambio, en el año de 1999 vemos que se sembró antes de esas fechas y hay un mayor rendimiento. Entonces, quiere decir que la fecha de siembra sí influye en el rendimiento. Aquí tenemos otro gráfico, pero este está con respecto a la dependencia del rendimiento del grano con el IRE. Como ya saben ustedes, el IRE es el índice relativo de la enfermedad. Como podemos ver, para el año de 1998 se mostró una reducción de 3.420 kilogramos por hectárea en relación con el IRE. En cambio, para 1999 fue de 3.690.8 kilogramos por hectárea. Como podemos ver, el coeficiente de correlación del IRE, el rendimiento para 1998 fue de 0,825 y para 1999 fue de 0,41. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es la relación entre dos variables. Como podemos ver, en el 98 es mayor que 0.5, entonces quiere decir que es altamente significativa. En cambio, acá en el año de 1999 podemos que es menor que el 0,5, entonces no hubo mucha presencia de enfermedad. Bueno, ingeniera y compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de los promedios que hubo entre el año de 1998 y 1999. Aquí existe una correlación entre el IRE, que es el índice relativo de la enfermedad, y los promedios de las temperaturas, que es la máxima, la mínima, la mediana, la precipitación pluvial y la oscilación térmica. Para entender este cuadro tenemos que tomar en cuenta que el índice relativo a la enfermedad, tiene un valor de 0 a 1, lo cual el 0 es donde existe la mayor presencia de plagas y el 1 es donde no existe ningún tipo de enfermedad ni plagas al respecto. En 1998 existió la mayor presencia de plagas, por ende el índice relativo a la enfermedad, el dato es 0.32. En cambio, en 1999 es lo contrario, el valor del IRE es 0.93, lo cual esto nos quiere decir que hay menor presencia de plagas y mayor semillas que estén completamente sanas. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más profundamente sobre la temperatura mínima. Como podemos ver en este gráfico, la curva del IRE inició su descenso a partir de los 10 grados centígrados, como podemos ver aquí. La curva está todo bien y empieza aquí a tomar fuerza, o sea, a bajar, a tender a las enfermedades. Pero empieza desde 10 grados, pero más o menos en 11,5 hay mayor presencia de la curva. Entonces, como podemos ver acá, en los 12, 13 grados hay mayor presencia. Y como podemos ver aquí en esta imagen, este es el tizón de la espiga del fusario. Pueden ver aquí. Gracias. Como dato, tenemos que las temperaturas tanto de 1998 y 1999,
La máxima fue en 1999 con 24.4, en 1998 en cambio fue de 24.2. De ahí, para continuar, la temperatura mínima fue mayor en 1998 con 12.2. La temperatura media también fue mayor con 18.2. Y aquí en 1998 existió mayor presencia pluvial o de lluvias en ese año. La oscilación térmica aquí bajó. La mayor fue en 1999 con 13.40, lo cual existieron mayor presencia de temperaturas, lo cual fue un dato determinante en 1998 para que el fusarium afecte un poco más al cultivo. En conclusión, se puede decir que la investigación sobre el tizón causado en la espiga del trigo fue provocada por el Fusarium graminearum. Aquí se determinó que existen dos variables que podría ser la relación que existe entre los dos factores climáticos y la severidad de la enfermedad. Los hallazgos indican que la enfermedad tuvo mayor severidad en las siembras más tempranas, mientras que su impacto se redujo en las siembras de fechas tardías. También las variables que pueden afectar aquí a la severidad de la enfermedad son la temperatura mínima mayor a 11 grados centígrados, la temperatura media mayor a 16.4 grados centígrados, la oscilación térmica la oscilación térmica menor a 13.4 grados centígrados y las precipitaciones mayores a 30 milímetros, esto en la etapa de la floración. El IRE es el índice de relevancia de la enfermedad, el cual nos indica que existe en el año de 1998 una mayor severidad y una mayor reducción en el rendimiento, como en este caso sería de 3.420.9 kilogramos por hectárea de granos, mientras que en el año de 1999 existe que fue una reducción menor de 3.690 kilogramos por hectárea de granos. La correlación entre el IRE y las variables meteorológicas fueron más altas en el año de 1998, evidenciando que existe una mayor influencia del clima sobre la severidad del trigo. Para concluir, en general se podría decir que para un buen manejo se debería tener en consideración las fechas de siembra y deberíamos tener un buen control en el monitoreo de las variables meteorológicas, las cuales son pieza clave para reducir así el impacto del Fusarium en el rendimiento del trigo. Muchas gracias por su atención y